La Segunda Guerra Mundial fue filmada extensivamente en color, principalmente por los norteamericanos. En el campo de batalla y en el hogar, sus cámaras captaron el conflicto. Durante 60 años, gran parte de esas películas han quedado olvidadas en trasteros, archivos e incluso en la basura. Una vez rescatadas y restauradas, podemos ver por fin esas películas originales en color. La guerra en color, la historia americana. La lenta reacción, 1919-1942. París, 1919. Estas películas no han sido coloreadas. Son las primeras imágenes en color y muestran el desfile de la victoria que celebraba el final de la Primera Guerra Mundial. El conflicto costó 10 millones de vidas y se la llamó la guerra que acabaría con todas las guerras. La Conferencia de Paz de Versalles castigó a los derrotados alemanes y ayudó a sembrar la semilla de un segundo conflicto, aún más trágico. Berlín, 1936. Los alemanes se han vuelto hacia Hitler y su partido nazi para recuperar su orgullo nacional y superar los efectos de la depresión mundial. Estados Unidos, a pesar de las protestas contra la política de los nazis, es uno de los países que envía a su equipo a los Juegos Olímpicos de Berlín. Del diario del periodista norteamericano William L. Shirer. Los nazis han organizado los Juegos con un derroche de lujo que no se había visto nunca, y eso atrae a los atletas. Los nazis se han esforzado en ofrecer una buena imagen a los visitantes en general, sobre todo a los grandes hombres de negocios. Alemania se lleva la palma en número de medallas, pero el afroamericano Jesse Owens sorprende al mundo e irrita a Hitler al batir el récord de ganar 4 medallas de oro. Cuando Owens vuelve a Estados Unidos, el racismo imperante le seguirá prohibiendo la entrada en muchos lugares públicos. Nueva York, 1936. Durante los años 30, los Estados Unidos se ven atenazados por la depresión, pero el presidente Franklin D. Roosevelt ha prometido declarar la guerra a la indigencia, como si estuviéramos realmente invadidos por un enemigo extranjero. Millones de estadounidenses pasan hambre y dependen de la caridad. Muchas familias hacen peticiones personales a la esposa del presidente. Querida señora Roosevelt, soy una pobre niña de color que piensa mucho en usted y en su familia y sé que ha hecho mucho por los de mi raza. Por favor, ¿no podría encontrarle a mi padre un trabajo de vigilante o de bedel? Soy una supervisora de escuelas rurales. Debido a la falta de ropa y de comida, muchos no pueden ir a la escuela. Hay muchos niños que solo tienen un vestido o una camisa. Somos una familia buena y respetable. Nunca nos hemos metido en líos. Si pudiera ayudarnos con $35, creo que seríamos la familia más feliz del mundo. Franklin D. Roosevelt. No ahorraremos energías para lanzar nuestra ofensiva contra el problema del paro. Es una gran cruzada nacional, una cruzada para destruir el desempleo forzoso, que es el enemigo del espíritu humano generado por la depresión.
Buckeberg, Alemania, 1937. Se ha recogido la cosecha y la gente da gracias a Adolf Hitler. Diario de William Shirer, 27 de septiembre de 1937. Hitler decía en Mein Kampf: un Estado que en tiempos de contaminación racial se dedica al desarrollo de sus mejores elementos raciales terminará siendo el dueño de la tierra. Hitler priva de sus derechos civiles a sus oponentes políticos y a los judíos, crea campos de concentración, viola el Tratado de Versalles, reconstituye y rearma el ejército alemán. Oswald Garrison Villar, editor de Nueva York. No pasa un día sin que me encuentre con alguien que acaba de volver de Alemania o Italia y me cuenta lo feliz y próspera que es la gente en esos países. Parece que no haya descontentos. Me cuesta mucho responder con educación. Pienso en los 25.000 hombres y mujeres confinados en campos de concentración, torturados y maltratados de forma terrible. Charles Lindbergh, héroe de la aviación norteamericana. Existe un espíritu en Alemania que no he visto en ningún otro país. Desde luego tienen una gran capacidad y creo que también unos líderes más inteligentes de lo que en general se admite. Se ha alcanzado un punto en el que los cimientos de la civilización se hallan seriamente amenazados. En octubre de 1937, Roosevelt critica las agresivas políticas de Alemania, Italia y Japón. Naciones inocentes están siendo cruelmente sacrificadas. Recomienda que se someta al aislamiento a los países que apoyan a la epidemia de ilegalidad mundial. La idea cae en saco roto. Estados Unidos odia la guerra. Por eso, nuestro país se dedica activamente a la búsqueda de la paz. En marzo de 1938, Hitler envía sus tropas a Austria y la declara parte del Reich alemán. La mayor parte de la población recibe de buena gana a los nazis, pero los judíos austríacos no. Moses Lisiansky en Viena a su hijo en Nueva York. Unos chicos con uniformes nazi bloquean nuestras tiendas judías. A la gente que los aparta le cuelgan del cuello al salir un cartel que dice: si compras a este judío, eres tan cerdo como él. Someten a los judíos a unas humillaciones demasiado repugnantes para contarlas. Esperemos que haya gente en el extranjero que venga a rescatarnos. Pero ¿dónde están? ¿A quién podemos dirigirnos? California, 1938. La caballería de los Estados Unidos se prepara para la guerra. Los 4 comandantes más destacados del ejército de los Estados Unidos son todos veteranos de la Guerra de Cuba en 1898. La mayoría de los soldados están equipados con un rifle Springfield, modelo de 1903. El equipo reglamentario de la artillería se declaró obsoleto en 1918. El ejército no ha recibido un aumento de sueldo desde 1920. Tres cuartas partes de los alistados no han terminado sus estudios. Muchos no tienen ni el graduado escolar. El tamaño del ejército norteamericano es menor que el de Rumanía. Todos los intentos por ampliarlo y modernizarlo chocan con la oposición de los que temen repetir los horrores de la Primera Guerra Mundial. Pero se están desarrollando nuevas armas.
En 1938, la Armada recibe un aumento de presupuesto de $800 millones y Roosevelt inicia una expansión masiva de las fuerzas aéreas estadounidenses. Las poblaciones de Francia y Gran Bretaña, traumatizadas por sus pérdidas en la Primera Guerra Mundial, intentan desesperadamente evitar otro conflicto europeo. En septiembre de 1938, Gran Bretaña y Francia ceden ante Hitler y permiten que Alemania se anexione una parte de Checoslovaquia. Dorothy Thompson escribe en el Herald Tribune de Nueva York. Así desaparece el último vestigio de legalidad en Europa. El último rastro de prestigio que les quedaba a Gran Bretaña y a Francia. La última esperanza de resolver los conflictos mediante la negociación, el compromiso, los tratados o la ley, mediante cualquier recurso que no sea la simple fuerza bruta. Riverdale, Nueva Jersey, 1939. En su campamento de verano, los miembros de la Unión Germano-Norteamericana salen de marcha. Su dirigente, Fritz Kuhn, químico en la empresa Ford Motor Company, fue uno de los primeros miembros del partido nazi en Alemania. Nuestro campamento está diseñado principalmente para ser un lugar donde se respire el espíritu de la nueva Alemania. Aquí serán educados nuestros chicos y chicas. Aquí serán alimentados y adoctrinados en el nacionalsocialismo como futuros portadores a los Estados Unidos del ideal racial germánico. Los 30.000 miembros de la Unión defienden políticas pro-hitlerianas, racistas y antisemitas. Tienen simpatizantes en las altas esferas, incluyendo al jefe de Fritz Kuhn. En los años 20, Henry Ford publica 10 millones de copias de su diatriba El judío internacional. Se incorporan pasajes enteros del libro en la edición norteamericana del Mein Kampf. Según Henry Ford. ¿A ustedes no les parece sorprendente que, miremos donde miremos, detrás de todas las influencias negativas que invaden nuestra sociedad, siempre haya un grupo de judíos? El coche número 28 millones de la línea de producción de Ford es la pieza central de una exhibición en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. La feria contempla un futuro de prosperidad y esperanza. En parte parque de atracciones y en parte exposición comercial, la feria también es un escaparate diplomático. Nuestro carro aún está uncido a una estrella de progreso para la humanidad, de buena voluntad internacional y, sobre todo, una estrella de paz. Hay 61 países presentes, pero Alemania destaca por su ausencia. Ha retirado a su embajador en Estados Unidos desde que las críticas sobre los nazis provocaran disturbios antijudíos. La Unión Soviética está representada, aunque la política de comunismo y terror de Stalin es condenada públicamente por Roosevelt. De repente, en agosto de 1939, Hitler y Stalin sorprenden al mundo firmando un pacto de no agresión. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, dice el 24 de agosto en su diario: Ayer anunciamos un pacto de no agresión con Moscú. Gran sensación mundial. Todo el equilibrio de poder europeo se tambalea. Londres y París no pueden creerlo. A ver cómo reacciona el mundo ante esta cortina de humo. Hitler y Stalin también han acordado en secreto invadir Polonia y repartirse el botín. El 1 de septiembre de 1939, Hitler manda a sus tropas que crucen la frontera de Polonia. Gran Bretaña y Francia están en crisis. Han prometido acudir en ayuda de Polonia si Alemania la atacaba. Exigen a Alemania que se retire de Polonia inmediatamente.
Hitler hace caso omiso de sus exigencias. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Con ustedes, señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos. Hasta las 4:30 de esta mañana he intentado mantener la esperanza de que un milagro impidiera la guerra devastadora que se ha declarado en Europa. La paz de todos los países está en peligro. Los polacos luchan con valor contra los alemanes, pero no llega ninguna ayuda de Gran Bretaña ni de Francia. 2 semanas después, una invasión soviética desde el este doblega finalmente a Polonia. Estados Unidos sigue neutral. Que ningún hombre o mujer proponga, falsa o inconscientemente, que los Estados Unidos manden a sus ejércitos a los campos europeos. Estados Unidos empieza a salir de la depresión, en parte gracias a la guerra en Europa, al aumento del gasto de defensa y a la venta de armas. La mayor parte de los estadounidenses apoyan a la causa aliada, pero el acta de neutralidad impide a Roosevelt autorizar la venta de armas a Gran Bretaña y a Francia. Cuando Roosevelt intenta cambiar la ley, recibe más de 1 millón de cartas de protesta en Washington. El promotor de la campaña era el aviador Charles Lindbergh. El destino de este país no exige que nos impliquemos en guerras europeas. Solo hace falta mirar el mapa para ver dónde están nuestras auténticas fronteras. ¿Qué más se puede pedir si tenemos el Océano Atlántico al este y el Pacífico al oeste? Roosevelt lo consigue. Las leyes de neutralidad se revisan. Gran Bretaña y Francia podrán comprar armas siempre y cuando las paguen al contado. Pero sigue estando prohibido enviar armas a Gran Bretaña en barcos estadounidenses. Ocho meses después del ataque a Polonia, las tropas de Hitler se desplazan hacia el oeste. En abril y mayo, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Luxemburgo caen en manos de los nazis. Y los alemanes siguen presionando hasta invadir Francia. Virginia Cowles, periodista estadounidense. Imagínense un sol ardiente y debajo una corriente inacabable de seres humanos huyendo hacia el sur desde París, y se harán una idea de lo que es este gigantesco éxodo civil. Ya había visto refugiados anteriormente. Los había visto recorriendo los caminos de España y Checoslovaquia, luchando por cruzar la frontera entre Polonia y Rumanía. Pero nunca había sido testigo de algo así. Desmoralizadas por la velocidad del avance alemán, muchas unidades francesas se rinden sin más. Los alemanes hacen retroceder a las tropas francesas y británicas hasta el Canal de la Mancha. Su situación parece desesperada. Pero en Dunkerque, una flotilla de cientos de pequeñas embarcaciones rescata a más de 300.000 soldados y los devuelve a Inglaterra. Parece un milagro. Pronto los alemanes llegarán a menos de 30 kilómetros de Inglaterra. Gran Bretaña y su imperio se enfrenta a Hitler sola, pero con un nuevo líder, Winston Churchill. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los aeródromos. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Churchill intenta que los Estados Unidos entren en la guerra. En una carta privada a Roosevelt, le pide 50 viejos destructores, cientos de aviones, munición y acero. Roosevelt confiesa a uno de sus ayudantes: si enviáramos destructores no serían demasiado útiles a los aliados, pero servirían para hacer enfadar a Hitler.
Roosevelt los manda de todas maneras. Aquel verano, mientras Europa arde en llamas, el hijo del embajador estadounidense en Gran Bretaña convierte su tesis de Harvard en un bestseller. Es John F. Kennedy. Inglaterra ha cometido muchos errores y ahora los está pagando muy caros. Estudiando las razones por las que se durmió en los laureles, sacaremos provecho de ellas y nos ahorraremos sufrir la misma angustia. Creíamos que para los Estados Unidos era indiferente lo que pasara en Europa. Ahora nos empezamos a dar cuenta de que no. Halifax, Nueva Escocia. Escuadras de barcos ingleses y aliados cargados de armas estadounidenses desafían a los submarinos alemanes en el Atlántico. Frank Carey, marino de la Armada canadiense. Hemos salido esta mañana para escoltar un convoy. Nos enfrentamos a unas perspectivas muy poco halagüeñas. Nos abrimos camino por el Atlántico y tenemos los ánimos muy bajos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? No lo sabemos. El mar está tormentoso y nuestro pequeño barco se encuentra hecho un desastre. Todo el mundo se marea, yo también. ¡Qué porquería de vida! El Atlántico está tan embravecido que parece imposible que podamos seguir soportando tantos golpes de mar y llegar enteros a puerto. Sin estas ayudas, Gran Bretaña se habría derrumbado. Traen provisiones suficientes para que el país sobreviva y se enfrente a los próximos desafíos. La batalla de Inglaterra y los bombardeos alemanes. El Blitz. Esto es Londres. Edward R. Murrow retransmitiendo a los Estados Unidos. Pasear por las calles de la ciudad a primera hora de la mañana resulta a veces muy emocionante. Con frecuencia hay incendios, disparos y explosiones. A la luz de las explosiones, cuidadosamente cubiertos por sábanas, se ven seres humanos que parecen trastos rotos, muñecas cubiertas de polvo. Los británicos son muy valientes y tienen una fe ciega en que Gran Bretaña sobrevivirá. Saben lo que es el miedo. Lo he compartido con ellos. Les cuesta enfadarse y mueren con mucha dignidad. Les han avisado de que las pruebas más duras están por llegar. Septiembre de 1940, Rockland, Maine. Los Estados Unidos responden a la emergencia mundial convocando a la Guardia Nacional y organizando el primer alistamiento de los tiempos de paz. La Gaceta Rockland Courier del martes 24 de septiembre publica: Los soldados del condado de Knox salieron ayer de mañana hacia un frente de batalla pacífico. Una multitud medio llorosa se agolpaba en la estación del tren para despedirse y desearles suerte. Muchos de los reunidos allí recordaban cuando las multitudes entusiastas veían partir a los contingentes de la Primera Guerra Mundial que se iban a servir a ultramar. Los silbidos de la locomotora resuenan a distancia. Nuestros soldados ya están en el ejército. Japón, 1940. La administración del presidente Roosevelt está tan preocupada por lo que ocurre en Asia como por lo que ocurre en Europa. La mayor parte de los japoneses ven a su emperador como un dios. Reina sobre un estado dominado por el estamento militar. Desde 1937, Japón ha declarado una guerra abierta contra China. Los japoneses toman Pekín, Nankín y Shanghái, dejando un rastro de brutalidades, violaciones y muerte. Al principio, los conquistadores permitieron que el Distrito Internacional de Shanghái siguiera siendo una ciudad libre.
Allí fue donde el cineasta estadounidense Francis Lane rodó estas imágenes. Japón obtiene de Estados Unidos la mayor parte del petróleo y del acero que necesita. Roosevelt lleva 3 años amenazando con cortarles el suministro si Japón no retira sus tropas de China. Tras la caída de Francia, Japón firma un pacto con Alemania e Italia que declara que establecerán un nuevo orden en Asia y Europa. Los japoneses planean hacerse con las colonias europeas en el Asia Oriental y así obtener sus propias reservas de petróleo. Honolulu, en Hawái, 1940. Un paraíso para las vacaciones y territorio estadounidense. La mayoría de sus ciudadanos no están muy contentos de que su paraíso turístico se haya transformado en cuartel general de la Armada de los Estados Unidos en el Pacífico, situado en Pearl Harbor. Roosevelt opina que acercar la Armada a Japón ayudará a disuadir a ese país de cometer nuevas agresiones. Discurso del 30 de octubre de 1940 en Boston. Lo he dicho ya y lo repetiré otra vez, y otra y otra. Nuestros soldados no serán enviados a ninguna guerra extranjera. Gran Bretaña espera la invasión de los alemanes desde hace casi un año. Según el Acta de Neutralidad norteamericana, Gran Bretaña tenía que pagar en efectivo las armas a Estados Unidos. Ahora Gran Bretaña está arruinada. Harold Ickes, secretario del Interior de Roosevelt, escribe en su diario secreto. Como dice el presidente, hemos estado ordeñando la vaca británica. Y al principio daba mucha leche, pero ahora está medio seca. La respuesta de Roosevelt es el proyecto de ley de préstamo y arriendo. Pide al Congreso que conceda créditos a los aliados para las compras de armas. Entre sus oponentes se incluyen los 850.000 miembros del Primer Comité de América, el Partido Comunista Americano, muchos republicanos y gran parte de la prensa. El proyecto de ley de Roosevelt, dicen, dará al presidente poderes dictatoriales y puede llevar a Estados Unidos a la guerra. Pero la mayor parte de los ciudadanos están a favor del proyecto de ley y en marzo de 1941 el proyecto se convierte en ley. El primer envío a crédito a Gran Bretaña incluye algo muy adecuado, 300.000 metros de manguera para los bomberos. A causa del temor a la pérdida de vidas humanas y de verse implicados en la guerra, el Congreso sigue prohibiendo que los barcos mercantes norteamericanos transporten armas a Europa. Pero eso no impide a Roosevelt eludir el Acta de Neutralidad y la voluntad del Congreso enviando barcos de la Armada de los Estados Unidos para que escolten los convoyes. El marino canadiense Frank Carey acompaña por segundo año consecutivo a los convoyes del Atlántico Norte. El 11 de mayo, el convoy W8 sufre un grave ataque al norte de nuestra posición. Ayer noche perdieron 6 barcos. El 13 de mayo, un gran convoy que iba por delante de nosotros, escoltado por la Armada de los Estados Unidos, sufrió el ataque tremendo de todo un grupo de submarinos. Nos han encargado que acudamos en su ayuda. La presencia de barcos de los Estados Unidos junto a los convoyes resulta peligrosa. Tanto la Armada alemana como la norteamericana tienen órdenes de evitar cualquier enfrentamiento naval que pudiera conducir a una guerra abierta. Los barcos británicos y canadienses atacan los submarinos. A finales de mayo de 1941 se han hundido 33 submarinos alemanes, pero los aliados han perdido 882 barcos. Para Gran Bretaña y para Churchill, las noticias siguen siendo poco halagüeñas. El 10 de mayo, Londres sufre el peor ataque aéreo. Mueren 3.000 personas en una sola noche. Pero en junio, la amenaza de una invasión alemana desaparece.
Las fuerzas de Hitler se dirigen al este con la idea de destruir la Unión Soviética. El pacto de Hitler con Stalin ya no vale. Su ejército atraviesa el este de Polonia, luego Ucrania y por fin penetra en Rusia. El senador por Missouri, Harry S. Truman, declara: si vemos que gana Alemania, debemos ayudar a Rusia. Y si Rusia va ganando, debemos ayudar a Alemania para que así se maten mutuamente todo lo que puedan. Sin embargo, no deseo que gane Hitler bajo ninguna circunstancia. Roosevelt y Churchill opinan que cualquier resistencia ante Hitler ayudará a su propia seguridad. Prometen toda la ayuda posible a Rusia, aunque el estamento militar estadounidense cree que el Ejército Rojo cederá pronto. En menos de un año, los alemanes matan o capturan a 4,5 millones de personas. Los nazis llegan a menos de 30 kilómetros de Moscú. Pero el Ejército Rojo sigue luchando. El 4 de julio de 1941, día de la independencia, los Estados Unidos siguen en paz. Entre los que participan en la celebración nacional hay 5.000 niños británicos que han sido evacuados a los Estados Unidos. Jean Stromenger, de Ohio, cuida a 2 niñas de Hampshire. Les escribe a los padres de las niñas. Tendrían que haber visto a Sheila y a Dinah de pie, cantando Dios salve a América y barras y estrellas a pleno pulmón. Las niñas irán al hospital esta semana para que les quiten las amígdalas. A lo mejor a Dinah le da por llorar, como suele hacer, y nos pone un poco nerviosos. John y Grace Matthews escriben a los Stromenger. Nos sorprende su descripción de los nervios de Dinah. Me pregunto si será una reacción al fuego y los ruidos de los ataques aéreos que vivió antes de marcharse. El efecto de las bombas en los niños se ha estudiado mucho aquí y se ha descubierto que muestran un miedo excesivo ante las cosas más sencillas. Durante el verano, las rutas comerciales con Gran Bretaña son vigiladas habitualmente por la Armada estadounidense. En octubre, el USS Carney es torpedeado ante las costas de Islandia. Mueren 11 marineros, las primeras bajas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro país ha sido atacado. Ha empezado la ofensiva y la historia recordará quién lanzó el primer disparo. De todas maneras, al final, solo importará quién lanzó el último disparo. Pero Roosevelt no pide al Congreso que declare la guerra, ni entonces ni 3 días después, cuando los alemanes torpedean el destructor USS Reuben James, matando a otros 115 norteamericanos. Durante 11 meses, en 1941, las malas noticias sobre Europa y Asia se mezclan con las buenas noticias sobre la economía estadounidense. Estos son los titulares. El Senado ha estado muy ocupado acelerando el mayor proyecto de ley sobre impuestos de los Estados Unidos. El segundo año de la guerra, como el primero, ha sido una sucesión de reveses para los británicos. Los precios han seguido subiendo durante el pasado mes. Berlín alardea de nuevas victorias en Ucrania. El presidente Roosevelt termina con las exportaciones de gasolina y petróleo a Japón. Interrumpimos esta emisión para comunicarles un boletín muy importante de United Press desde Washington. La Casa Blanca anuncia un ataque japonés a Pearl Harbor.
El 7 de diciembre de 1941 será una fecha de infame recuerdo. No se ha conservado ningún documental en color del ataque a Pearl Harbor. Los días siguientes al ataque fueron fotografiados por una unidad de filmación de la Armada estadounidense que trabajaba para el director de Hollywood, John Ford. Mónica Conter, enfermera militar. Salí corriendo porque llegaba tarde a mi turno. Habíamos estado de juerga la noche anterior. Oí algunos aviones volando bajo y me volví hacia algunos de los pacientes que entendían de aviones y les dije: «Dios mío, son los japos». Y ellos me dijeron: «No seas tonta, serán maniobras». Alférez George McCartney Hunter, que servía en el USS West Virginia. De repente sonó la alarma general y al mismo tiempo una explosión tremenda estremeció el barco. Pearl Harbor parecía completamente devastado. Frente al West Virginia, el Oklahoma estaba panza arriba. A popa, el Arizona ardía furiosamente. Los bombarderos japoneses nos sobrevolaron a gran altura en perfecta formación. Venían en oleadas. John Shannon, marinero. Los aviones pasaron por encima de nosotros con las ametralladoras escupiendo fuego. Era imposible confundir ese enorme sol naciente pintado en las alas y en la cola, ni las bombas, los torpedos y las ráfagas que disparaban. Mónica Conter. En nuestro hospital vi cosas que nunca olvidaré. Sin brazos, sin piernas, con las tripas colgando. Los armarios a nuestro alrededor estaban ardiendo y el ruido era insoportable. Luego vino el segundo ataque. Todos caímos de bruces al suelo sobre los heridos y oímos a los bombarderos directamente sobre nosotros. No teníamos cascos ni máscaras de gas. Nos sentíamos tan indefensos. Los portaaviones de la flota del Pacífico de los Estados Unidos están en el mar y se salvan del desastre. Pero en menos de 2 horas, el ataque a Pearl Harbor mata a más de 2.400 hombres y hunde 8 barcos de guerra. 10 horas después, las bases norteamericanas en las Filipinas sufren otro ataque y 103 aviones son destruidos. Por mucho que nos cueste superar esta invasión premeditada, el pueblo de los Estados Unidos, en su justo poder, vencerá y logrará la victoria total. Al día siguiente, con un solo voto en contra, el Congreso aprueba la declaración de guerra contra Japón. 3 días después, Hitler declara la guerra a los Estados Unidos. La señora de Rucus Spade, de Harlingen, Texas, escribe a su hijo en el USS Shaw, en Pearl Harbor. Querido Johnny, ¿dónde estás? Recibí los bonitos regalos que me mandaste de Hawái por Navidad. ¿Por qué no sabemos nada de ti desde el día 7? Nadie ha tenido noticias tuyas. La señora Spade al cuartel general de la Armada en Pearl Harbor. Sabemos que se esfuerzan mucho por encontrar a Johnny, pero ¿no podría ir yo al hospital? Es posible que Johnny quedará inconsciente durante el bombardeo o las explosiones, o que haya perdido la cabeza. Todo lo que puedan hacer para encontrarle se lo agradeceremos mucho, todos nosotros. Queridos señor y señora Spade, deseo expresarles mi más sincero pésame por la muerte de su hijo Johnny Herbert Spade. Esperamos que les consuele pensar que hizo un supremo sacrificio para mantener la tradición de la Armada en defensa de su país. Sinceramente suyo, Frank Knox, secretario de la Armada, 14 de marzo de 1942. Temiendo el efecto sobre su industria turística, las ciudades costeras de los Estados Unidos, incluyendo a Nueva York, Miami y Atlantic City, se niegan a imponer la obligación de apagar las luces.
A la luz de la costa atlántica, los submarinos hunden 8 barcos en menos de 12 horas. Costó 3 meses imponer la obligación de apagar las luces en toda la costa atlántica. Para entonces ya se habían perdido 216 barcos que habían costado 3.000 vidas. Los nuevos trabajos bien pagados en la industria de la defensa están reservados al principio para los blancos. A los negros se les considerará solamente para los puestos de bedel, declara la aviación norteamericana. En 1941, ante la amenaza de una marcha de afroamericanos sobre Washington, Roosevelt emite una orden ejecutiva que exige a los jefes y a los sindicatos que dependan de los fondos federales que concedan empleos sin discriminaciones por cuestión de raza, credo o color. Una carta al correo de Pittsburgh de James Thompson, empleado de cafetería, dice: ¿Creen que el tipo de país que conozco merece que le defienda? ¿Será nuestro país una auténtica democracia después de la guerra? ¿Seguirán sufriendo los norteamericanos de color las mismas indignidades que se han acumulado sobre ellos en el pasado? La carta dispara una campaña masiva W en la prensa afroamericana. Una V de victoria sobre el fascismo en el extranjero y otra V de victoria sobre el racismo nacional. Las últimas noticias. Los rusos han vuelto a retroceder hacia posiciones no especificadas. La ocupación japonesa de Indochina sigue el ritmo previsto. No hay nada que indique que la ofensiva alemana vaya a ceder. Las noticias sobre la guerra son casi todas malas. Hong Kong, Malaya, las Indias holandesas y las Filipinas han sido tomadas por los japoneses. Los Estados Unidos necesitan una victoria sobre Japón y la preparan en el campo de Eglin, Florida. Escuadras de voluntarios dirigidas por el teniente coronel James H. Doolittle se entrenan para un ataque arriesgado y peligroso. El objetivo era bombardear los centros industriales de Japón. Esperábamos que el daño sería tanto material como psicológico. Las escuadras se entrenan para volar sin referencias visuales ni de radio. El vuelo quedará fuera del radio de acción de los B-25. Se instalan depósitos de gasolina suplementarios, se modifican las bodegas de bombas y se eliminan los equipos de radio. Los portaaviones Enterprise y Hornet, transportando una flota de 16 aviones, se dirigen a un punto situado a 800 kilómetros de Tokio. A 9 días de Pearl Harbor llega un informe de guerra del buque insignia Enterprise. Capitán George D. Murray. 17 de abril. Cargamos los aviones pesados de gasolina mientras aún estamos a unos 3.000 kilómetros de Tokio y apenas habíamos terminado cuando se desató una galerna. ...18 de abril... el día que estaba previsto llegar a 800 kilómetros de Tokio, y el Enterprise lanzó su habitual vuelo de reconocimiento por la patrulla de combate. A las 03:10, el radar descubrió 2 naves enemigas de superficie y a las 03:12 se vio una luz. No había duda de que nuestras fuerzas habían sido detectadas y seguramente ya habían informado de nuestra presencia. Los 2 barcos de pesca japoneses que habían visto a la flota son hundidos. Temiendo que su misión haya quedado comprometida, la flota Doolittle sale un día antes de lo previsto y desde 500 kilómetros más lejos de Tokio. Los 16 bombarderos B-25 vuelan más allá de lo que les permite su reserva de gasolina. Después del ataque tendrán que aterrizar en China o lanzarse al mar. Teniente coronel Doolittle. Nuestra llegada pilló completamente por sorpresa a los japoneses. Había poco o ningún camuflaje efectivo en la zona de Tokio. En casi todos los casos, se bombardearon objetivos primordiales. Lo más destacable es que la mayor parte de la tripulación sobrevive y vuelve al servicio,
pero uno de los aviones hace un aterrizaje forzoso en la China ocupada. 3 miembros de la tripulación son ejecutados. En represalia por la ayuda prestada a los aviadores estadounidenses, los japoneses matan a 250.000 de civiles chinos. El éxito del bombardeo levanta la moral del ejército estadounidense, aunque tal como se preveía, el daño real por las bombas es mínimo. A Roosevelt le preguntan de dónde despegaron los aviones. Él sonríe y contesta, de Shangri-La. Los japoneses creen que los bombarderos salieron de la base norteamericana de Midway. Zarpan para capturar la isla y destruir los portaaviones americanos del Pacífico. Esta vez, los norteamericanos saben dónde y cuándo atacarán los japoneses. Han descifrado los códigos navales japoneses. La Armada, los marines y el ejército están preparados. Teniente George Gay, piloto del ejército estadounidense. Cuando por fin despegamos, la mañana del 4 de junio, teníamos la táctica muy estudiada. Estábamos organizados y sabíamos lo que teníamos que hacer. ...108 aviones japoneses dirigen el ataque. Mientras rueda la batalla desde las trincheras, el director John Ford cae herido por la metralla, pero sigue rodando. Entre las pérdidas japonesas hay 4 portaaviones. Los Estados Unidos pierden uno, el Yorktown. La mayor parte de los pilotos expertos de Japón, muchos veteranos de Pearl Harbor, mueren acribillados. Es la batalla marina decisiva del Pacífico y se lucha en el aire. La clave de la victoria fueron los bombarderos de la Armada y los códigos descifrados. A la derecha, el teniente George Gay, piloto de la Armada. En ese momento pensábamos que estábamos haciendo algo sin mucha importancia. Luego me he dado cuenta de que sí la tenía, que causamos mucho daño y conseguimos de lleno nuestro propósito. Después de la batalla de Midway, Japón ya no parece invencible. Pero la guerra de Estados Unidos en el Pacífico acaba de empezar. En Europa y en el norte de África, Hitler sigue triunfando. Para los aliados, ganar la guerra representará un sacrificio y un esfuerzo sin precedentes.